Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 70, de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestras panelistas invitadas, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada Trazando mapas de sonidos y palabras con Angélica Negrón y de moderadora invitada a Yabexa Vivas, a quien le cedo el micrófono. Buenas noches, Yabexa, puedes comenzar. Buenas noches, muchas gracias. Como bien dijeron, mi nombre es Yabexa Vivas Irizarry. Soy músico, directora y actualmente coordinadora de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y yo tengo el placer de poder tener esta conversación con la compositora puertorriqueña Angélica Negrón, quien nos va a hablar un poco sobre su proceso creativo de su obra más reciente, Chorus of the Forest, Coro del Bosque. Angélica Negrón es una compositora y multiinstrumentalista puertorriqueña que escribe música, que ha escrito música para acordeones, instrumentos robóticos, juguetes, diferentes sonidos electrónicos, así como también para conjuntos de cámara y orquestas. Su música ha sido comisionada por el Carnegie Hall, Brooklyn Youth Chorus, Kronos Quartet, Percussion, la American Composer Orchestra, entre otros. Estudió su bachillerato de composición del Conservatorio de Música de Puerto Rico con el compositor Alfonso Fuentes y su maestría en New York University, sus estudios doctorales con Tania León en CUNY Graduate Center. Sin más, le damos la bienvenida a Angélica Negrón. Muchas gracias, Yabexa, y muchas gracias al Instituto de Cultura por la invitación. Emocionada de estar aquí compartiendo este espacio virtual con ustedes. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Verdad? Yo he tenido la oportunidad de recientemente, en estas últimas 2 temporadas de la orquesta, trabajar un poco contigo, ¿verdad? Porque se han tocado 2 piezas tuyas en una de la temporada pasada y otra tan reciente como este domingo, que estábamos hablando ahorita de eso, como parte del concierto virtual de la Orquesta Sinfónica. Yo quiero, ¿verdad? Quizás empezar con que tú nos hables un poco de quién tú eres y tu proceso creativo. Estábamos hablando de que esa pieza que tocamos el domingo la compusiste hace 15 años versus esta de la que, ¿verdad?, nos vas a presentar hoy, es una pieza completamente distinta. Son 2 mundos, dos Angélicas, o quizás el proceso, ¿no?, de cómo tú has llegado a ser quien eres o la forma más honesta en la que tú puedes componer música. Háblanos un poquito, ¿verdad?, de cómo llegaste a la concepción de crear paisajes sonoros y de que el mundo es sonido, que el sonido está en todas partes, ¿verdad?, que no existe el silencio y que todo puede ser parte de la experiencia musical. Pues yo comencé la música tocando piano, como a los 6, 7 años, pero realmente tocar piano era como ir por el catálogo de todas las canciones de Disney, Under the Sea, La Pequeña Sirenita, todo ese catálogo, ese era mi repertorio. Entonces después de eso comencé a tocar violín y estuve en aquel entonces se llamaba el programa de cuerdas para niños del conservatorio, que era la escuela preparatoria. Y pues ahí estuve con muchos colegas que tengo la dicha de que ahora son intérpretes de mi música y como Alexis Velázquez y bueno, y profesores también con los que estudié. Entonces pues empecé con el violín y me encantaba la música, pero nunca me sentí que iba a ser violinista, así como que tenía esa pasión que veía en mis compañeros que estaban escuchando grabaciones de violinistas. Yo estaba como más curiosa de escuchar otros instrumentos y como así viendo que otros sonidos estaban alrededor de mí, pero realmente fue como, me tomó mucho tiempo entender que lo que yo quería era ser compositora, porque pues... como bien sabemos, los compositores vivos y menos aún las compositoras vivas no se escuchan
mucho. Wow. Y entonces yo, aunque estaba inmersa en ese mundo, estaba tocando en orquesta y nunca tenía la experiencia de tocar algo de alguien que pudiera ver y hablar con esa persona. Así que pues me tomó, es como pues el tema de la representación, ¿verdad? Si tú no ves algo, pues no sabes que es una posibilidad. Y entonces yo pensaba realmente que yo era como bien la estudiante de violín más desenfocada, que yo estaba como, ay, yo quiero aprender a tocar cello, entonces tomé unas clases con Jesús Morales y de momento, ay, yo quiero aprender a tocar violín, violín no, acordeón, me compré un acordeón, me enseñé a tocar eso, de momento me puse súper curiosa por el arpa y me acuerdo que realmente yo sabía que no era que yo quería ser concertista con esos instrumentos, es que yo estaba curiosa de conocerlos y escribir para ellos, eso luego lo entendí, ¿verdad? Pero en el camino pues pasaron muchas cosas locas, como por ejemplo me acuerdo de un momento donde cuando yo estaba tocando arpa, como no habían casi estudiantes de arpa, bueno, creo que no había nadie en ese momento que yo estaba estudiando, me acuerdo que Pavón, el maestro Pavón pasó por el cuarto y de arpa y pasó así, de momento hizo reversa y me dice, ¿tú tocas arpa? Y yo, no, estoy aprendiendo. Y me dijo, no, toma, yo quiero tocar una abertura de Rossini, creo que era hace tiempo Wow. y es que no tengo arpista. Angélica, te vas a aprender esto. Y era algo que estaba súper por encima de mi nivel y yo así sudando. Me acuerdo que Pavón, que yo lo aprecio y lo quiero muchísimo, pero me puso al frente de la orquesta como si fuera solista. Y yo lo que tenía eran unos arpegios. Wow. Pero bueno, todo eso yo lo veo como muchos como detours, así como muchos desvíos, porque yo no sabía realmente qué era lo que yo quería hasta que de momento empecé a jugar con sonido, empecé a grabar cosas del arpa en una casetera, en una grabadora, o sea, de esas de Radio Shack que se escuchaban con mucho shh. Y entonces de momento empezaba a subir esas grabaciones a la computadora y jugar con ellas, cortarlas, manipularlas, empezar el sonido en otro lugar. Y así empecé yo secuenciando cosas electrónicas y de momento estaba en una banda y pues como yo estaba estudiando a la misma vez que estaba estudiando en el conservatorio mi bachillerato en violín, a la misma vez estaba estudiando también un bachillerato en cine y en comunicaciones audiovisuales en la UPI. Y ahí conocí mucha gente con la que todavía hago música. Y entonces, pues como que todo fue a través de conocer más de música de cine, empezar a enterarme de compositores vivos, pues de momento como que entendí que, ok, esto es lo que yo quiero hacer, yo lo que quiero es escribir para todos los instrumentos. Y aunque pues me tomó muchos desvíos, yo siento que todo eso es parte de pues como la experiencia colectiva que hace posible lo que yo hago. Y lo que tú preguntas de la honestidad, yo creo que también tiene que ver mucho con eso y para mí es importante siempre como reconectar con ese momento donde yo ni sabía que lo que quería era ser compositora, pero que lo que era más poderoso que eso era esa curiosidad y como una necesidad de descubrir sonidos y de manipular sonidos y de combinar colores y texturas. Y entonces después ya, como después de muchos años, a veces se me olvida eso y tengo que volver a reconectar con eso, pero sí, como, lo último que iba a decir es como dijiste, la pieza que tocó la Sinfónica en el concierto de Añoranza este domingo pasado, que se votaron, quedó hermoso, quedé súper contenta con la interpretación. Fue una pieza que yo compuse para un cuarteto de cuerdas, no fue para orquesta de cuerdas como ellos la interpretaron, fue para algo más íntimo, cuarteto de cuerdas, y fue música para la primera partitura que yo hice para un documental. Y eso fue de esas cosas que yo hacía como aparte de la clase de composición, no era algo que yo llevaba al conservatorio. Para mí era, en el conservatorio me sentía como esa presión de la academia que tenía que ser todo un poco más como, pues que tenía que probarme en términos de técnica, tenía que ser todo más complejo y un poco, yo creo que no es inaccesible la palabra, pero quizás como algo un poco más académico. Y entonces, pues, de lado hice esta partitura que a mí se me había olvidado y que gracias al maestro Irizarry rescató y al escucharla yo el domingo decía, contra, y es que está como la semilla de lo que ahora yo he estado haciendo en los pasados años y yo creo que es lo que me ha permitido tener una carrera en esto, es volver a reconectar
con qué es lo que de verdad yo quiero escuchar y quiero componer. No pensar en que si esto no se ve muy complicada la partitura o como quitarme eso de encima, quitarme toda la cuestión del bagaje, del canon que tanto pesa en los hombros de los compositores y simplemente como crear de un lugar más como intuitivo. Sí, y yo creo que lo que mencionas es algo que experimenta, y yo entiendo que además de los compositores, cualquier músico que estudia en un conservatorio, música clásica, experimenta esa presión, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros somos puertorriqueñas, nacimos en un entorno bien distinto al que estudiamos cuando estamos en un conservatorio, ¿no? Los sonidos son distintos, Sí. las experiencias son distintas. Así que es mucha la presión de la academia, de tú sentir que tienes que encajar bajo unos cánones específicos que son los correctos, ¿verdad? Sí, de gente que no se ven, ni se escuchan, ni vivieron en nuestro entorno. Que eso, sí, es muy remoto y muy distante. Y no quiere decir que uno no puede como valorar eso y apreciarlo y aprender mucho de eso. Pero cuando uno va como a buscar su propia voz, pues la realidad es que eso puede ser, puede tener un efecto contrario a tu sentirte como, en el caso mío, yo sentirme como con agencia y libertad de decir lo que quiero decir. Hay muchas otras voces encima de uno que a veces son más fuertes que la interna de uno eso es difícil de navegar a veces. Qué chévere, sí, y te entiendo perfectamente. Creo que también es una experiencia en común. En mi caso, ¿verdad? Como directora es lo mismo, ¿no? Es una presión, también viene el tema del género, de ser mujeres, sí, de ser puertorriqueñas, ¿verdad? De que, ¿verdad? Tú viste, ¿verdad? Tú vives en Estados Unidos, has estudiado luego del bachillerato en Estados Unidos, así que eres latina, español como segundo idioma, o sea, son muchas barreras, ¿verdad? Que ya de por sí uno experimenta en el proceso de querer crear la forma más auténtica de quien uno es dentro de la música, ¿no? Que es lo que tú has estado trabajando. Sí, ¿no? Y como tú dices, todos esos factores también tienen que ver mucho como uno navega en esos espacios. Por lo menos acá yo me siento que tengo que constantemente recordarme que tengo que quitarme de esa mentalidad de que estoy muy agradecida de estar aquí y qué bueno que están tocando mi música, qué bueno que me están comisionando. No, estoy aquí porque he trabajado mucho para estar aquí y me merezco el mismo respeto, el mismo tiempo de ensayo que un compositor establecido blanco. O sea, esas dinámicas también de poder, especialmente pues en estructuras de la música clásica como que tienen tanta historia como la orquesta, por ejemplo. Porque música de cámara y cuando tú estás trabajando con un solista, pues es diferente, la dinámica es más personal, pero en orquesta, o sea, por eso te entiendo que como directora tú también muy similar, o sea, como entrar a un espacio donde históricamente no hay gente que se ve como uno. Exacto. Uno tiene que ir bien como con mucha convicción y seguridad y no dejar pues que todas esas cosas como te desvíen de lo que vienes a hacer. Mira, una de las cosas que yo, ¿verdad? El tiempo que llevo escuchando tu música, he tenido, ¿verdad? Ahora la oportunidad de verla en vivo y música bien distinta a lo que se trabajó la temporada pasada versus ahora. La temporada pasada pues tenía electrónicos, era otra cosa completamente distinta, y ahora, ¿verdad? El proyecto en el que vas a estar hablando próximamente. ¿Cómo tú has logrado, ¿verdad? Dejando a un lado todas estas otras presiones, llegar a estos espacios de colaboración? Porque lo que he notado mucho, ¿verdad? Con tu obra creativa es que depende mucho también de diferentes colaboraciones, residencias, en cosas completamente distintas a lo que uno usualmente pensaría de un concierto, de una pieza en una sala, o sea, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se concebieron estas colaboraciones? ¿Cómo tú has llegado a eso? Y entonces finalmente, pues, a esta nueva instalación en el Jardín Botánico de Nueva York.
Pues realmente yo creo que viene de un lugar de yo como tener una necesidad de como llenar algo que yo me sienta como que estoy creando con otra gente, que me siento que estoy como, déjame ver si me explico mejor. Cuando yo estoy creando música es un proceso bien solitario. Estoy yo en mi oficina, en el piano, en la computadora, y uno se puede perder en eso, y es muy aislado el proceso. Y yo me siento, y también y he sido también bastante afortunada que en los últimos años he tenido oportunidad de hacer como de tener experiencias que duren más, que sean más inmersivas, como residencias, donde me permitan que pase tiempo con el grupo al que estoy escribiendo, pensar en las caras de la gente que estoy escribiendo, pensar en la comunidad que va a escucharlo, y a la misma vez también como invitar a otros artistas que me inspiran para entonces hacer, como abrir ese espacio a que sea un poco más dinámico y no centrado solamente en mí. Y yo siento que realmente es algo que me llena mucho más que el proceso pues que también es muy típico de los compositores, que es, ok, este es el grupo para el que vas a escribir, y entonces esta es tu fecha, esto es lo que te vamos a pagar, con suerte, y entonces nos envías la partitura. Es como, puede ser muy frío el proceso a veces y muy distanciado. Y entonces yo me he dado cuenta que yo no estoy interesada en eso. Yo estoy interesada en pensar en mi mente, ver las caras de los músicos para los que estoy escribiendo, y también intercambiar ideas con otros artistas que no están en mi disciplina, y cómo expandir esa burbuja que se crea así como mucho en el mundo de la composición, y ver qué pasa cuando también se abren los espacios donde se interpreta la música, que esa es otra cosa qué pasa cuando la música trasciende la sala de conciertos. ¿Qué pasa cuando de momento la pieza existe en un bosque y gente que ni pensaron que iban a ver una pieza ese día, simplemente tenían su día planificado, iban a ir al jardín, de momento escuchan una voz o escuchan unas campanas, y por ese mismo sentido de curiosidad que me llevó a mí a componer, se encuentran en la pieza. Y para mí eso es mucho más, no sé, me llena mucho más eso que pensar pues, en los límites del público tradicional de sala de concierto. Interesante, porque eso básicamente va desafiando un poco lo que se habla mucho de la cultura de museo que se ha creado en la sala de conciertos, ¿no? De que se sigan manteniendo las mismas piezas, el mismo repertorio, los mismos compositores, la misma experiencia, ¿no? De tú llegar, te sentaste, se acabó, aplaudiste, te paraste, te Y si fuiste. aplaudiste cuando no era, te miran mal. Es un desastre. ¿Cómo es posible? Tú no sabes lo que está pasando. Sí, como no sé, estas barreras de elitismo y de acceso que lo que hacen es matar el arte, realmente, siento yo. Y el deseo de la gente de experimentarlo, porque Claro. entonces tú desde por sí, tú llegas a la sala de conciertos y esto es algo general, ¿no? No siempre ocurre, pero sí pasa mucho a nivel cultural dentro del mundo de las orquestas. Tú llegas y tú sientes que te están regañando desde que llegaste. Entonces, ¿para qué yo quiero estar aquí? O sea, ¿qué es Así lo me siento yo grandioso? también cuando voy a un ensayo como compositora. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué escribiste esto aquí? ¿Y qué tú te refieres ¿Y con tú esto estás que segura que es pusiste? esa nota? No, fíjate. Ay, es muy fuerte, Precisamente, sí. ¿no? Es muy Sí, no, fuerte y tiene que ver entiendo con estructuras perfecto. de poder, con dinero, obviamente. O sea, un minuto de un ensayo de orquesta es mucho más costoso que yo ir a la casa de mi amiga que toca con trabajo, de que le estoy escribiendo una pieza a ella. Yo entiendo eso, pero pues yo creo que es momento de como crear interrupciones a esas cosas también, y como cuestionarlas, y para que el arte pueda seguir viviendo y pueda invitar a más gente en vez de alejarlos. Precisamente. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo el arte
en esencia, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, es mi opinión, debería ser pertinente a sus tiempos, ¿no? Que refleje lo que está pasando, en respuesta a lo que está pasando, y a nivel histórico ha sido así. Beethoven no escribió la pieza para que la tocáramos nosotros en este momento, él la escribió para que se tocara en su momento, y se toca todavía, y perfecto, ¿verdad? Pero entonces, abrir espacios para que otros compositores, otras formas de ver la música, y música, ¿verdad? Verlo como música. Ahora mismo esta experiencia, que quisiera entonces entrar un poquito más en tu obra Chorus of the Forest, para los que están viendo, ¿verdad?, el coloqueo. Esta pieza se concibió a modo de instalación para ser interpretada por el Stein Family Forest, con la participación de 100 voces, un coro de 100 voces. Es una pieza modular e inmersiva, creada durante el rol de Angélica como compositora en residencia del Jardín Botánico de Nueva York. Háblanos un poquito, ¿no?, de tu proceso creativo y de qué es esto, qué es la experiencia de Chorus of the Forest. Pues voy a compartir una presentación para que también puedan ver y escuchar una muestra de la pieza. Así que voy a compartir rapidito aquí. Primero, a ver si lo estoy haciendo bien. Ok, por aquí va. Pues Chorus of the Forest es una pieza que nace realmente de una invitación del Jardín Botánico a ser compositora residente. Ellos tienen, llevan años que tienen artistas residentes, eso es algo como bastante común en el Jardín Botánico, pero siempre son artistas visuales que pasan un año inmersos en el jardín y hacen arte inspirado en eso. Entonces, esta es la primera vez que ellos tienen una compositora o alguien que trabaje con sonido como el medio principal. Y yo llevo ya como varios años, 5 o 6 años, trabajando con frutas, vegetales, plantas, como manera de tocar música electrónica en vivo. Eso es algo que estoy súper interesada, es como instrumentos que no sean convencionales. Y pues básicamente la tecnología que uso es un sintetizador pequeño que con cualquier objeto que conduce electricidad puedo conectar. Eso, por ejemplo, sea una hoja, sea un vaso de agua, sea metal, sea coliflor. Y entonces, al yo tocar el objeto, pues entonces lo que hace es que activa una nota, que puede ser cualquier sonido que yo tenga en mi computadora. Es una tecnología bastante sencilla que funciona con la conductividad. Perdón. Entonces, pues también está usando otra tecnología que voy a hablar ya mismito, que es la que usé para Chorus of the Forest, pero el trabajo que conocía del jardín botánico mío era ese trabajo que acabo de describir. Y entonces, pues sabían ya que yo usaba plantas para hacer música. Y sabían también que yo escribo mucho para voces, es algo que me encanta. Entonces, pues me hicieron esta invitación y desde que me invitaron me dijeron, queremos una pieza que sea vocal y que sea específica, escrita para el Stein Family Forest, que es este bosque que ven aquí. Entonces, pues lo primero que yo pensé fue, y como tú bien mencionaste, me encanta trabajar con colaboradores, así que estos fueron mis 3 colaboradores principales. El primero, bueno, el que ven aquí último, que es David Haskell, fue una persona que él es un autor, tiene un libro precioso que se llama The Song of Trees, y o sea, él pasa, aunque sé yo, un capítulo entero hablando del sonido de la lluvia en una hoja, de un árbol en las Amazonas, y tú te pierdes en el libro, es impresionante. Entonces, el Jardín Botánico me conectó con él y me dijeron, mira, aparte de él ser un tremendo autor y este es el libro para que te inspires también, él hace muchas grabaciones de campo en diferentes bosques de diferentes partes del mundo. Y entonces ahí conecté con David y él me dio acceso a toda esa librería de sonidos que fue, o sea, fue oro para mí. Entonces, él fue el primer colaborador. Entonces, luego yo llevo ya trabajando varios años con Nick Yeoman, que es el primero que ven ahí, que él hace instrumentos robóticos. Y entonces tenía esta idea yo de diseñar unos instrumentos con Nick que tuvieran campanas y que se activaran y se tocaran solos con motores. Y entonces eso estuviera en la entrada y en la salida del bosque, como de manera de que invitara a la gente, especialmente por esto, porque no era, había gente que sí fue para la pieza, pero mucha gente no. Y entonces era como esta cuestión de así como
de invitar a la gente y un poco alarlos a que entraran en el bosque y fueran parte de la pieza. Entonces, pues trabajé con Nick para eso. Entonces, otro colaborador, el puertorriqueño, el poeta puertorriqueño Ricardo Maldonado, que también está radicado actualmente en Nueva York, y él escribió un texto que fue usado para uno de los módulos y también sirvió como de inspiración y de consultor para la parte más de las palabras de la pieza. Entonces, los coros con los que trabajé con 4 coros diferentes, en total fueron 100 voces, pero estaban compuestas en los diferentes módulos, en cada uno había un coro diferente, y entonces primero que ven ahí es el coro de la Escuela Superior de Celia Cruz en el Bronx, que son excelentes, bueno, fue mágico trabajar con ellas. Y entonces también trabajé con el Young New Yorkers Chorus, el coro de Downtown Voices, que es de la iglesia Trinity, y con Coral Chameleon, que ya yo les había escrito a ellos antes. Entonces, realmente eso fue un proceso también bien bonito de hablar con el Jardín Botánico. Ellos me preguntaron, ok, ¿con quién quieres trabajar para esto? Y fuimos entonces como armando el equipo. El coro de la Escuela Superior de Celia Cruz yo no lo conocía, pero queda súper cerca del jardín, entonces pues eso fue algo que ellos trajeron. Yo fui a un ensayo, me acuerdo que me volaron la cabeza cuando las escuché cantando, y la directora Jackie Bergland también, buenísima colaboradora, así que como que fue todo de una manera bien natural, formándose el equipo. Tú escogiste estos coros, ¿no? Exacto, menos el de Celia Cruz, que ellos los recomendaron o sea, yo quedé súper encantada con ella. Entonces, pues, esto es un mapa del bosque con más o menos como yo hice el diseño de los módulos que estábamos hablando, y digo módulos porque realmente esto es una cosa también que fue un proceso de aprender para mí, este tipo de piezas inmersivas donde no hay tanto control de mi parte como compositora. O sea, yo puedo pensar en todas estas partes, pero alguien puede hacer todo este recorrido corriendo y dura 10 minutos, como alguien que se puede quedar en el número 1 y le encantó y se queda ahí y no ve más nada y después se va. O sea que tengo que pensar como un módulo, como cosas que no importa dónde tú entres a la pieza, pues te hace sentido. Esa era como la idea. Entonces, ese mapa que ven ahí, yo lo tenía todo el tiempo que estaba componiendo el año pasado, lo tenía aquí atrás en esta pared, porque yo soy bien visual y me gusta ver cómo las cosas van. O sea, yo tenía el mapa atrás y también tenía el texto de cada uno, las ideas y musicales, como especialmente con cosas así como de escala más grande, pues me gusta tenerlas en el espacio donde estoy para poder como yo también vivirlas. Y nada, pues lo organicé en 6 módulos, el primero y el sexto, y realmente tienen números, pero pues el uno puede ser el 6 dependiendo de por dónde tú entres al bosque. El 1 y el 6 son la entrada y la salida, y esos son con los instrumentos de Nick, que ya mismito les voy a enseñar, y también teníamos también 15 bocinas alrededor del bosque, con este como paisaje sonoro electrónico, pero también incorporando muchas de las grabaciones de campo de David Haskell, que era como este drone que estaba todo el tiempo. Una vez tú entrabas a la pieza, ya eso estaba ahí siempre. Y entonces eso estaba en 15 bocinas que se sentía súper presente. Y también parte de lo que se escuchaba en esas bocinas eran pues la tecnología que estoy usando para llevar la música de las plantas como tal y del bosque y de los árboles a la vida, que en este caso usé otra tecnología diferente a la que describí ahorita. La que describí ahorita es un sintetizador que se llama Toto. En este caso usé uno que se llama MIDI Sprout, que es esta cajita pequeñita, que básicamente, y creo que tengo una planta aquí mía, a ver si la puedo enseñar. Pues con
con esta tecnología se le ponen unos, como unos probes, no sé cómo se traduce eso, pero... Esos son unos parchos de sensores, ¿verdad? Exacto. Como los de masaje, ese tipo de cosas. Exactamente, sí, sé que se me escapa la palabra ahora mismo en español, pero eso se pone en la hoja y entonces con la cajita del MIDI Sprout lo que hace es que va leyendo los cambios de electricidad en la planta y entonces traduce eso a data MIDI. Y la data MIDI, entonces yo la puedo entrar en la computadora y yo le asigno un sonido y, o sea, yo tengo control del sonido que yo asigno, porque no es que la planta está haciendo música, es que la planta está comunicando información que entonces yo le asigno un sonido y hace música. Entonces, pero aunque yo controlo el sonido como tal y la textura y el instrumento en ese sentido, pues los gestos, los ritmos, las melodías, eso es lo que está controlando eso es la planta y obviamente dependiendo de dónde está, el clima, la cantidad de gente que hay alrededor, todos esos factores pues también tienen que ver. Entonces pues la idea era que en el número 1 y número 6 pues entonces estaban los instrumentos mecánicos de Nick, que ya mismito les enseño cómo se ven, y entonces esta tecnología que era como el bosque, esta idea de, yo no sé si, bueno, quizás me estoy como aquí choteando mi edad, pero no sé si ustedes se acuerdan del bosque mágico. Sí. Pues a mí me encantaba ir al bosque mágico, entonces yo tenía como esta imagen de que esto era como el personificar el bosque y como activarlo, como darle vida en estos dos puntos de entrada o salida para que la gente entonces se sintiera como curiosa de entrar. Entonces, pues los del medio ya eran los otros 4 del medio, 2, 3, 4 y 5, Awaken, Sustain, Rise y Seed, esos eran todos vocales. Entonces, con diferentes combinaciones, desde 8 voces, algo muy íntimo, hasta Rise, por ejemplo, que era el momento como más grande de la pieza, era encima de un puente, y en ese puente teníamos 60 cantantes. Que wow. hasta 2 días antes yo no sabía si íbamos a poder estar ahí porque cosas de permisos de parques, de cuánto peso puede estar. Yo creo que al final del día nunca nos dijeron cuántos podían, pero ellos dijeron como, yo creo que no va a pasar nada. Y yo, bueno, yo espero que no se caiga el puente. O sea que Pero, todo esto se grabó en el mismo bosque, ¿no? sí, En el y jardín entonces, botánico. exacto, hicimos la pieza 4 veces el fin de semana, 2 veces el sábado, 2 veces el domingo. Y la pieza, una vez comenzaba, duraba 1 hora y la gente podía caminar por ella pues en la velocidad que quisieran. Por ejemplo, el número 2 que era el primero con cantantes, ¿verdad? Cuando la gente entra y escuchan eso, después vamos a poner que eso duraba 7 8 minutos, luego que ellos terminaran eso, daban la vuelta a la espalda, descansaban su voz por 2 3 minutos, se viraban y volvían a cantar. O sea que ellos estaban como cantando eso en loop hasta que se acabara la hora. Por eso digo que dependiendo de la persona podía como decir, ok, pues entonces se acabó, voy a seguir al próximo módulo. O también pasaba mucho que la gente escuchaba un poquito y seguían caminando. O que les gustó eso y se quedaban y la escuchaban otra vez. O sea que la experiencia era diferente para cada persona dependiendo pues, de cómo ellos querían viajar por la pieza. Entonces, pues yo estaba hablando un poco de la tecnología, ¿verdad? Esta es lo que les estaba, la cajita que les enseñé, el MIDI Sprout. En mi caso yo la conecto al software Ableton Live, que es lo que yo uso para hacer música, y pues como les dije, es un instrumento que convierte los biorritmos de las plantas en música. Y entonces ahí hay como un modelo del instrumento que Nick y yo diseñamos que se llama Arborealis, le pusimos ese nombre, que es como un árbol de campanas automatizado que Nick construyó específicamente para esta pieza. Habían 2 en cada punto de entrada o salida del bosque. Y bueno, para mí, la parte como más emotiva y también interesante de trabajar en esto fue que yo decidí que el texto de la pieza fuera no quería tomar un poema o yo escribir algo, quería como escuchar de la gente sus experiencias y sus historias de conexiones personales que ellos han tenido con plantas
y con árboles. Entonces hice como un llamado así por los medios sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, y recibí muchas historias, y obviamente como soy puertorriqueña, que recibí muchísimas historias también de conexión con la naturaleza y post María también. O sea que eso se convirtió en parte importante de la pieza, y yo me siento súper afortunada de que, pues, de que la gente confió en mí y se abrieron a compartir cosas que eran, o sea, desde cosas bien tiernas hasta traumas y también historias muy intensas. Así que yo uso mucho sampling como hago la música electrónica, sampling de cosas, de objetos encontrados, de mi propia música. A veces en una pieza de orquesta puedo tomar un segundo de eso y lo manipulo y lo uso en otro contexto. Y en este caso, pues yo pienso que el texto también fue como un poco sampling, como estaban todas estas historias y yo las puse así alrededor de mi oficina, entonces de momento iba marcando palabras o que se repetían o que resonaban conmigo, y así fui armando el texto de la pieza. Entonces, pues bien brevemente quería compartir como, pues es precisamente el texto del que estoy hablando. Como les dije, respirar, que Breathe, el primero era, que es instrumental, es más como una invitación a estar presente y como, pues eso es parte de importante de la pieza, es como darse cuenta que el mundo siempre está, especialmente el bosque, siempre está cantando y siempre está haciendo sonidos. Y es como hacer ese switch, el cambio así mental de como, ok, estoy aquí, presente. Eh, Despertar, que es Awaken, que es la primera pieza vocal, pues es como, busca así como crear un espacio de producir conciencia, empatía y como pensar en la interconexión de todos los organismos vivos y de las complejas redes de comunicación. Esa fue una de las cosas más fascinantes que aprendí como al hacer una residencia todo ese año y tener acceso a todo, al equipo de científicos de ellos y tener visitas guiadas por el bosque, todos los sistemas complejos de comunicación que están subterráneos en los árboles. Fue algo que me impactó mucho. Y en este caso, este primer módulo, pues todos son verbos que yo en los libros que estaba leyendo o en las historias que la gente me contó, que ahí están sus nombres de las personas que compartieron sus historias y que terminaron en este módulo, pues todos son verbos que se repetían mucho. Todas las cosas que los árboles y la naturaleza hacen para la gente, o sea, desde fluir, sobrevivir, conectar, expandir, caerse, vivir, morir, sangrar, todas esas cosas o sea, la abstracción para mí de esos verbos, eh, también yo busco que conecte con, pues, ver que estos son todas cosas que pueden describir acciones que nos describen a nosotros. Y que aunque fueron palabras que fueron usadas para describir acciones de la naturaleza y de árboles, pues son cosas que hacemos nosotros mucho también. Y, y bueno, pues ese es el primero. Luego de ese está Sostener, que fue el que mi amigo Ricardo Maldonado, que es un excelente poeta, me escribió este texto que fue inspirado pues en una serie de fotografías del patio de su madre, eh, después del paso del huracán María. Y entonces, pues él escribió un texto que es mucho más largo que esto, que me hubiese encantado usar todo, pero él fue también muy, eh, pues muy bondadoso conmigo y me dejó cortarlo y siempre con su aprobación y bueno, terminó siendo en esto y en esta es la traducción en español, originalmente fue en español, en este caso se usó inglés en la pieza. Y aquí hay una como, estaba buscando una oración que siempre me emocionaba mucho. Bueno, lo pueden ver ahí, Ricardo Maldonado es un escritor súper talentoso y tiene mucha poesía en español e inglés que pueden buscar por ahí. Entonces, luego de eso, pues fue como el punto así principal de la pieza, que es lo que comentaba que fue en el puente, que es con 60 voces, y ahí habían dos coros combinados. Pues ahí
utilicé el texto del poema de José Diego en La Brecha. Y que eso fue también, se dio súper natural porque fue Ricardo, de hecho estaba estaba hablando con Ricardo por email y de momento él hace esto mucho como que en los emails me pone una cita de algo y me puso una cita de este poema. Y yo como que eso me suena, pero no sé De dónde mis poemas es. favoritos, de hecho, este poema. Pues yo dije, eso me Es suena, hermoso. pero ¿de dónde es? Y era como una cita bien cortita. Y le escribí, le dije, ¿de dónde es eso? Y me dijo, eso es en La Brecha de José Diego. Y yo, ok. Y ahora entonces, por eso, estamos hablando del módulo anterior. Y yo no tenía, en ese momento estaba armando como el texto de todo. Y entonces cuando lo vi completo, yo digo, wow, ok, esto hace muchísimo sentido. Y especialmente también pues con la conexión que se dio natural por las historias de la gente de Puerto Rico, toda esta resiliencia o sea, no solo de la gente y las comunidades, sino también de la naturaleza. Claro. Y este poema era como demasiado perfecto, así que este lo usé mucho en español, algunas palabras las traduje también. Para mí es importante que pues si estoy en un lugar donde la mayoría de la gente del idioma que hablan es inglés, pues que comunique también eso. Y pues y mi amiga puertorriqueña, Mariné, tradujo esto, que también para mí era importante que lo tradujera alguien que hace esto como alguien profesional que hace traducciones, pero alguien también que sea puertorriqueña, que entienda lo que esas palabras dicen. Sí, no solamente traducir la palabra, sino el significado detrás de la palabra. Exacto, sí, sí, y la intención detrás de la palabra, exacto. Y, y bueno, entonces este era como el punto principal de la pieza y después de eso, pues la última o la primera, dependiendo de dónde entrabas, se llamaba Ripple, que es como, que se traduce como onda y es más una invitación a, o sea, si respirar, que era la primera, era una invitación a estar presente, pues onda es como una invitación a reverberar hacia afuera y alentar a otros para que también se unan y como tomar acción. Porque, pues, obviamente también parte importante de la pieza es crear conciencia de lo mucho que está sufriendo la naturaleza, los efectos del calentamiento global, y entonces, pues, no queríamos que, obviamente el arte tiene un poder y como, pues, que puede inspirar a la gente y concientizar, pero a la misma vez también era importante para mí crear ese espacio para acción también. Entonces, pues no solo conceptualmente para mí lo veía así esto, sino que también cuando salía la gente de la pieza del bosque, había unas mesas con folletos informativos, lugares donde donar, que el jardín botánico pues se encargó de montar eso y pues es importante también como que no solo tener una experiencia, sino ver, ok, qué yo puedo hacer. Y yo creo que, o sea, el arte tiene como, obviamente tiene mucho potencial para llevar a un lugar de empatía y mover a la gente y es como, para mí es el perfecto momento para entonces, justo cuando acaban de tener esa experiencia, ok, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que esto siga aquí? Y de que otra gente que no, quizás que no tuvieron esta experiencia artística o que no ven las cosas de la misma manera que uno, pues puedan tomar conciencia. Eh, Así que nada, eso es como así una, un panorama así de los diferentes módulos de la pieza. Y lo último que tengo para compartirles es un video cortito de 5 minutos que es una caminata por la pieza, obviamente una caminata que tiene solamente extractos de los módulos, porque la pieza completa dura 1 hora, pero después esto es para que tengan una idea de cómo más o menos la experiencia de estar en la pieza dentro de ella. Así que les voy a compartir eso.
She showers my front yard with heartbeat, with heartbeat, with heartbeat paddles. She's part of my home. She's part of my home. She was the last thing I saw. She was the last thing I saw. She was the last thing I saw. Bueno, ya están todos los nombres de toda la gente que colaboraron con sus palabras y pues escuchándolo también me di cuenta que yo decía me falta algo y fue que quería compartir muy rápido que el último módulo que escucharon por las estudiantes del coro de Celia Cruz, Semillas, es que pasé esta página sin darme cuenta, fue una de mis favoritas porque fueron, la gente que compartió palabras para esto fueron todos o familia o amistades bien cercanas y entonces algo que me di cuenta era que pues que casi todas las personas cuando hablaban de sus plantas o de sus árboles se referían a ellas con pronombres femeninos. Entonces, esa cuestión como maternal y de seguridad, de apoyo, como de sostenibilidad, fue algo que sin esta gente conocerse, conectaba a todas sus historias. Entonces, pues nada, de ahí sale esta semilla y que también, obviamente, en ese caso hizo mucho sentido porque las cantantes que tenía eran todos jóvenes mujeres, así que eso fue como otro elemento también que se infiltró en la pieza que para mí fue súper importante. Espectacular. De verdad que muchísimas gracias, Angélica. Increíble y ver también, no tan solo obviamente pues la pertinencia del tema de estar presente. Ahora estos tiempos de pandemia que uno está encerrado, que uno no puede casi compartir, que uno se siente, imagino tú allá en Nueva York que ya es invierno, es frío, no hay flores, no hay, ¿verdad? Y uno extraña, ¿no? Esto, ¿no? Tener, ¿verdad? Estar en comunidad, estar afuera, tener esa conexión y que todo esto sigue siendo hacer música y haciendo música que es distinta, que es pertinente, que hace que la gente se despierte un poco y que te lleva a la acción, ¿verdad? Que no tenemos que estar en la sala de concierto, no tenemos que estar, tú sabes, podemos estar en cualquier espacio y eso es algo que tú has traído a la mesa, que es algo sumamente innovador y que estoy segura, como tú dices, te ha abierto muchísimas puertas en otros espacios que jamás quizás alguien hubiese imaginado, ¿verdad? Una instalación como esta y tú hasta creaste instrumentos para hacerla. O sea, y que espero llevarlo a otro gracias, y espero llevarlo tiene que llegar aquí. Sí, sueño con eso, de verdad. Sueño con eso y pues especialmente ahora también que una de las cosas que están pasando es que se están dando muchos conciertos al aire libre. Así que eso es otra cosa que estoy repensando, porque bueno, esto se iba a repetir este año, en noviembre, a principios de noviembre, y obviamente no se pudo, pero pues ver cómo lo de las 100 voces se puede repensar y tener algunas grabadas y otras distanciadas para crear también otro tipo de experiencia que sea un poco más flexible y maleable y pueda viajar a otros lugares y que la gente también pueda tener experiencias musicales y artísticas que no se limiten a la pantalla, que ahora es
pues muchos nos hemos visto obligados a Y es a tener drenante. por la situación, pero pues hay que ponerse creativo y buscar alternativas y buscar otras maneras. Brutal, me vuela en la mente. Ok, no nos queda casi tiempo, así que quiero verla pasar a una sesión de preguntas. Si aún no han escrito preguntas en el chat, las pueden ir colocando y yo las voy leyendo. ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta para Angélica. Vamos a ver por aquí. Me encantó, muchas gracias, magistral. Gracias. Todo. Gracias por estar aquí a escuchar. Ojalá sea algo semejante en nuestro jardín botánico. Ahí está. Ojalá. Eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. Con todo en español, como lo pensé originalmente. Como originalmente, exacto. Sí. No sé si a través de Facebook hay alguna pregunta, pero entendía que... Dame. Pablo, no sé si tenemos alguna pregunta en Facebook. Básicamente, mensajes de felicitaciones. A la gente le ha encantado el programa de hoy. Bueno, Gracias. ahorita Yavexa leyó varios de los comentarios en Zoom. Los sonidos forestales quedaron fabulosos. Nada, básicamente bien positivo la reacción de nuestro público en la noche de hoy. Qué bueno. Gracias. No, ¿verdad? Muchas gracias. Yo creo que nos trae otra perspectiva mucho más abierta de las posibilidades que tiene la música, de las posibilidades que tiene la expresión humana dentro de este medio y de la colaboración que se puede dar y que se debe dar entre diferentes espacios, ¿verdad? No solamente limitarnos a, ok, esto es, yo hago música exclusivamente cuando me siento aquí y toco mi instrumento, pero pues, o sea, hay tantas otras formas, Claro. ¿no? Que quizás, como mismo hablamos al principio, ¿no? Las limitaciones de uno mismo, la presión de que hay que ser académico, de que tiene que sonar complicado, ¿sabes? ¿Verdad? Esas cosas que son presiones que uno va absorbiendo mientras uno se va educando en la música, ¿no? ¿Qué consejo tú tienes? Yo creo que son dos perspectivas. Uno, para compositoras jóvenes que están tratando de encontrar su voz dentro, ¿verdad? De este mundo que ahora es una explosión de cosas de influencia. Y para músicos, no necesariamente, ¿verdad? Compositores, pero músicos que estén interesados en trabajar cosas más colaborativas. O sea, ¿cuál ha sido, ¿verdad? Tu experiencia y qué consejo le puedes dar? Yo diría que bueno, no quiero ser redundante, pero para mí es súper importante eso de recordar, tener en el centro y el enfoque de un artista la honestidad. Y lo digo porque pues, yo pasé mucho tiempo escribiendo mucha música que ahora mismo yo ni escucho ni me interesa que otra gente toque, pero que yo la escribía porque pensé que era lo que tenía que estar escribiendo. Y no estaba siendo honesta con lo que yo era. Lo que yo estaba escuchando era otra música, tenía muchas influencias de pop que estaba como todo el tiempo sentía que que no podía traer a la música clásica. Entonces como todos esos límites imaginarios que se sienten súper reales cuando uno está en medio de ellos, pues ser bien consciente de enfocarse, ok, en qué es lo que me llena a mí y qué es lo que yo tengo que es único y que quiero compartir con la otra gente. Eso es o sea, suena bien simple, pero realmente es súper importante para mí. Y trato de que pues, en mis estudiantes jóvenes eso es algo que para mí pues, es importante cultivar. También porque la verdad es que también a veces mismos mentores y profesores de uno en el camino, muchas veces sin mala intención, pero pues con estas presiones académicas e institucionales, pues te envían otro mensaje. Así que, pues, para mí es importante, no solo como artista, sino también como educadora, asegurarme que con mucha intención estoy comunicando ese mensaje a mis estudiantes. Y bueno, también lo otro que me parece importante es, lo tenía en la mente y se me fue. Lo otro es realmente, pues, pensar en no quedarse en el arte de uno, expandir siempre. O sea, yo siempre estaba curiosa y por eso estudié cine también. Yo sabía que yo no iba a hacer películas, pero bueno, tenía mucha curiosidad por eso, así que lo estudié. Que
como abrir el círculo, si eres cineasta, pues abrir el círculo y estar en constante colaboración o conversación, incluso no tienen que hacer cosas juntos, pero conversación de otras artes, porque eso inspira mucho lo que uno hace y siempre tener los ojos y los oídos bien abiertos, no solo a otra gente de otras disciplinas, sino al mundo que siempre está cantando y tiene muchas cosas que decir, pero que a veces uno como pues con todo el trajín del día y el ritmo de la vida Sí. actual, especialmente este año, pues uno se olvida y pues para mí es importante como mantener eso y también recordar que la tecnología, aunque muchas veces se presenta de esta manera bien binaria de que nos aleja o sea, no estamos aquí todo el tiempo y nos aleja de la naturaleza, pues que no tiene que ser así, que esta pieza tiene un componente electrónico súper presente y el propósito es acercarnos a la naturaleza, o sea, que ver cómo podemos reimaginar la tecnología también para acercarnos a esos espacios que a veces en este momento ahora también no podemos estar físicamente presentes ahí, así que es como reimaginar cosas y reconectar con esa parte de curiosidad de la niñez, de jugar, ser curiosos y siempre imaginar otras posibilidades. Mil gracias, de verdad, Angélica. Agradecemos, ¿verdad? Una vez más a la compositora puertorriqueña Angélica Negrón por compartir con nosotros este tema tan pertinente, tan interesante, algo que uno no escucha normalmente, así que yo estoy segura que ha sido de provecho para todas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar y los que podrán seguir escuchándolo mientras siga en Facebook. Así que a toda la audiencia que está aquí, mil gracias también por darnos de su tiempo y pues porque hacen que este espacio también sea uno enriquecedor. Angélica, siempre un placer. Gracias un millón, Yabetza. ¿Tienes algo que decir? Un placer hablar contigo y conversar contigo. Sé que casi siempre nuestras interacciones han sido así como de trabajo y de verdad que es un súper placer poder sentarme a hablar en profundidad de temas que yo pienso mucho en ellos y que ahora me doy cuenta también que son cosas también Sí. que también, así que estoy esperando continuar la conversación después. Que así sea. Y bueno, y gracias a todo el mundo también por estar en este espacio virtual con nosotros y también gracias al Instituto de Cultura pues, por organizar los coloquios y apoyar las artes que son siempre súper importantes, pero me imagino que todo el mundo se ha dado cuenta que especialmente en este momento, ¿a dónde es que vamos? A ella, porque Así tiene es. un poder de sanación increíble, así que gracias al Instituto de Cultura por apoyar eso y por apoyar también el talento local. Agradecemos a Angélica y a Yabexa por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada coloqueo. Aprovechamos para anunciar que el jueves 19 de noviembre a las 7 p.m. tendremos la conferencia El culpable fue Adán, cuentos de los 5 sobre la tercera edad, con el colectivo Los Cinco y varios invitados. También este fin de semana tendremos campechada virtual del 20 al 22 de noviembre. Y les recuerdo nuestra programación de cultura virtual todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. Buenas noches a todos. Gracias nuevamente. Gracias, Angélica y Yabexa. Mucho éxito y buenas noches. Gracias. Buenas noches, Chao. gracias.